principales malezas que están presentes en la provincia y cuáles son los métodos de control que se usan para combatirlos, ¿sí? Para arrancar vamos a ver un cuadro que ya Juan Pedro había compartido durante las primeras clases, donde podemos ver la estimación de las pérdidas en millones de dólares ocasionadas por diversas causas y la incidencia en los distintos cultivos a través de varias regiones de producción mundial, ¿no? Acá podemos verlos a la izquierda, los distintos cultivos, trigo, arroz, papa, caña de azúcar. Tenemos las pérdidas en porcentaje, tenemos en millones y al lado el porcentaje las pérdidas en porcentaje de insectos, de enfermedades y de malezas. Con esto lo que podemos ver es que no solamente las pérdidas se dan por la presencia de plagas y enfermedades dentro de los distintos cultivos, ¿no? Podemos ver que por malezas tenemos pérdidas que rondan entre el 10 y el 15%. Y esto generalmente son valores para para países que están en desarrollo, ¿sí? En países por ahí que están subdesarrollados, estas pérdidas pueden llegar a ser entre el 20 y el 30%. Por eso, justamente, la importancia de manejar esto, del manejo de las malezas, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de protección vegetal, por ahí le ponemos más énfasis a lo que son el manejo de plagas y el manejo de enfermedades, pero el tema de malezas es un tema que también es muy importante y hay que tenerlo presente, ¿sí? En realidad, acá para lo que es la provincia, no se tienen muchos datos sobre la incidencia que tienen las malezas en relación a las pérdidas que generan en los cultivos. Y una de las causas también es porque no contamos con especialistas que se dediquen a esta área, ¿no? Al igual que la parte de entomología y fitopatología, la parte de malezas es una especialidad también, ¿sí? Para comenzar, vamos a ver sobre lo que es la definición. Para lo que es la palabra maleza tenemos varias definiciones. En latín, maleza significa malicia. Es una planta que crece donde no es deseada o que está fuera de lugar. Otra definición puede ser plantas que interfieren con el hombre o el área de interés. Casi siempre las malezas las consideramos malezas porque crecen de forma predominante en situaciones marcadamente alteradas por el hombre, ¿sí? Y que resultan no deseables por él en un lugar y en un momento determinado, ¿sí? Cuando hablamos de malezas, generalmente nos referimos a aquellas especies que están creciendo en un lugar que teníamos destinado para otras plantas, ¿sí? Sin embargo, no solo son malezas estas plantas, sino que también se incluyen en este grupo a todas aquellas plantas que resultan dañinas tanto para el hombre como para los animales. Bueno, ahora a medida que vayamos avanzando en la presentación vamos a ir viendo por qué este concepto, ¿sí? Una de las cosas que por ahí tenemos que tener en cuenta es que la gran mayoría de las especies de maleza que predominan acá en las áreas tropicales y subtropicales son las que son llamadas las plantas con fotosíntesis secuaces, ¿sí? Estas plantas están mucho mejor adaptadas al medio, tienen una elevada absorción y tienen un uso más eficaz o eficiente de la humedad del suelo y un alto aprovechamiento de la luz solar. Justamente por eso compiten, son muy importantes por la competencia que le generan a nuestros cultivos, ¿sí? Bueno, en nuestra zona climática tenemos solamente dos plantas que son cultivables, que son de fotosíntesis tipo C4,
que son el maíz y la caña de azúcar, ¿sí? Que tienen el mismo comportamiento. Las pérdidas anuales causadas por malezas en la agricultura de los países en desarrollo ha sido estimada en el orden de los 125 millones de toneladas de alimentos, ¿sí? La cantidad suficiente para alimentar 250.000 millones de personas. Este es un concepto de Parker y Frier en 1975, un estudio que se hizo en la FAO y que nos está indicando la importancia que tiene este problema dentro de la agricultura, ¿no? ¿Cuáles son los daños que ocasionan las malezas en nuestros cultivos? Por un lado tenemos la disminución de rendimiento, ¿sí? Justamente por la competencia que estos tienen en cuanto a nutrientes, luz solar y agua con el cultivo de interés. Muchas de estas plantas resultan ser tóxicas para nuestras plantas cultivadas, ya sea porque tienen exudados a nivel radicular o el lavado de sus hojas, con las lluvias también generan tipo unas toxinas que pueden llegar a ser perjudiciales para las plantas. Las malezas también reducen el valor de la tierra, ¿sí? No es lo mismo tener un terreno con capuera que uno cultivado. Interfieren en el proceso de cosecha y contaminan la producción obtenida. Esto, acá en la provincia de Misiones lo vemos mucho en lo que es el tema del mate, ¿sí? Con el tema de las enredaderas, por ejemplo, que generalmente si se contrata alguna cuadrilla que tenga que venir a trabajar dentro del lote, si ven que hay mucha enredadera no quieren trabajar porque se pierde mucho tiempo sacando eso, y muchas veces van muchos restos de estas plantas junto con la tierra, ¿no? Son hospederas de enfermedades. Eso es otro de los casos que esto ya lo habíamos estado viendo con las clases anteriores con San Pedro, justamente en el tema de la preparación de los viveros, que las malezas, que el mantenimiento limpio de los alrededores justamente por este problema, ¿no? Son hospedadoras de hongos, virus, bacterias y de muchos insectos, ¿sí? Ácaros. Bueno, ahí justamente el consumo por insectos, las malezas atraen los insectos y una vez que están dentro del lote, cuando ya no tienen más comida, van a las plantas, también albergan roedores y pájaros, ¿sí? Que terminan dañando nuestros cultivos, ¿sí? Pensando en plantación de lo que sea maíz, girasol, trigo, ocasionan daños muy importantes, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Podemos decir que también las malezas no solamente causan perjuicios, hay muchos que son benéficos, por así decirlo, muchos pueden ser utilizados como forraje, para alimentar animales, conservación de suelos. Un suelo que está cubierto muchas veces es también objetivo de la degradación. Muchos proporcionan alimentos, muchos se usan como medicinales. Van a ver que hay muchas de las plantas que por ahí acá vamos a ir viendo como para nosotros son perjudiciales. Muchos se utilizan en la medicina alternativa. El reciclaje de nutrientes en zonas de barbecho también son importantes. Y bueno, además de dañinas también puede ser benéfica, ¿sí? Para la clasificación de maleza tenemos esta forma que es la forma, vamos a decir, morfológica, que es la más importante, y es con la que nos podemos guiar si es que no tenemos noción sobre qué producto utilizar o sobre qué tipo de, o sobre qué, vamos a decir, de qué especie estamos trabajando, ¿no? Determinar si es una especie de hoja ancha latifoliada, nervaduras en forma de red, o si es una especie de hojas angostas que tienen las nervaduras paralelas, ¿sí? Acá podemos ver los ejemplos. Esta es la forma más, vamos a decir, más fácil para clasificar las malezas, ya que si ahora como vamos a ir viendo más adelante, vamos a ver una parte que es la parte de herbicidas, que son productos que se utilizan para matar malezas.
para controlar las malezas, van a ver que la mayoría o todos los servicios son selectivos o no selectivos. O sea, cuando son selectivos son para hoja ancha o para hoja angosta, y cuando no son selectivos son para ambos. O sea, es una forma fácil de poder decir, puedo poner este producto, puedo poner aquel. ¿Sí? Otra forma de clasificar las malezas es por el ciclo. Tenemos malezas que son invernales, es decir, que germinan en otoño y completan su ciclo en primavera, y estivales, que germinan en primavera y completan su ciclo en otoño. Cuando trabajamos con malezas, es importantísimo conocer no solo el ciclo, sino también conocer la especie, el tipo de reproducción que tiene, el tipo de la morfología, el tipo de raíz, porque todas estas cosas nos permiten determinar si estamos a tiempo de aplicar algún control o no. ¿Sí? Muchas veces estamos llegando en un lote donde estamos con una cobertura de invierno, ¿sí? Y estamos en una cobertura de invierno, pero ya estamos comenzando, vamos a decir, la primavera. En ese momento, sobre esas malezas, directamente ya no podemos, sino que no se aconseja realizar ningún tipo de control, porque en realidad el ciclo de la maleza ya está terminando. Lo ideal es siempre actuar sobre la maleza durante los primeros estadios del ciclo donde la maleza todavía es susceptible, ¿no? Antes de que se empiece a reproducir. Dentro de la clasificación de malezas, también las malezas se clasifican por las persistencias en anuales y en perennes, que son las que duran de 2 o más años. Por la forma de crecimiento que tienen las malezas, sería por el hábito. Tenemos las malezas rastreras, que son las que crecen perpendiculares sobre el piso, ¿sí? Después tenemos las decumbentes, que son las que crecen, vamos a decir, trepando o recostándose con hojas, o sea, en forma ascendente. Esas finalmente las decumbentes son las enredaderas, y las erectas, que tienen un crecimiento ascendente. La interacción que tiene con el cultivo principal. Bueno, esta es una de las cosas que ya hablamos hace un rato. Las malezas son consideradas dañinas porque compiten por el agua, por la luz y por los nutrientes. Y muchas veces son alelopáticas, es decir, que generan sustancias, como ya les había dicho, que son tóxicas para las raíces de las plantas que son de nuestro interés. Hospedan insectos o patógenos que son dañinos en las plantas cultivadas. Y después, por el otro lado, las benéficas, que disminuyen la erosión, favorecen la infiltración y disminuyen la infiltración. Nosotros vamos a enfocarnos sobre estas, que son las dañinas, ¿no? Acá vamos a ver algunas imágenes de cuáles son las principales malezas que tenemos presentes en la provincia de Misiones. No son todas las que tenemos, simplemente algunas, y vamos a ver por ahí la forma de reproducción que tienen y, bueno, cómo son, ¿no? Para arrancar. El Amaranthus piquensis, o yuyo colorado. Esta es bastante común, es una de las primeras que se suelen observar cuando se hace una limpieza de suelos. La Micania micrantha, que esta es una especie de enredadera, ¿no? Una planta apoyante. Acá se puede ver que en la foto de la izquierda, que se encuentra cubriendo completamente una planta de yerba mate. El problema también por ahí con este tipo de plantas es que al producirse, cuando se quiere retirar la enredadera de la planta, se termina dañando la planta y se termina perdiendo hoja.
la Bertonia fluidiana o matacampo, que es también una bastante común. Esta se la suele observar por ahí más en la zona de Potrero. Llega a medir entre 1 metro y medio. En esta acá no se ve. Esta acá era Vina estilosa, que es un amor seco. ¿Sí? Ahí se puede ver en la foto de la izquierda que está creciendo en una plantación de mandioca. Ahí se puede ver las plantas de mandioca, Vina estilosa, Ketchup, que es el de abajo, que es un amor seco. Otro tipo de amor seco, no sé el nombre con él. Bueno, ahí se ve el tipo de semillas que tiene. En el momento en que en estos casos, el momento que se debería aplicar un tipo de control sería en el momento en que está o a la izquierda con las plantas o acá a la derecha la primera que está todavía en floración. Ya cuando ya formó la semilla, de ahí ya es tarde porque la semilla queda como con un penóculo para la próxima campaña. Y Pomoe aní, que es el Lisipo campanita. Este también es una enredadera que en este momento justamente se la empieza a observar que empiezan a crecer. Acá se la pudo observar en plantas ya de maíz, cómo la empieza, a tumbar esta la planta que está secando. Vemos acá el detalle de la flor y el detalle de los frutos. ¿Sí? Estos frutos también se diseminan por el viento. Acá tenemos Malvastrum coromandeliana, que es una especie de escobadura. Tenemos ahí dos especies distintas de escobadura. Esta acá es por ahí la más típica. La Richaria brasiliensis o Yuyo sapo, que también esta es rastrera. Vemos la flor. El Solanum granulosum de Prostrum, que es el fumo bravo, que esta también es una de las primeras colonizadores, de una pionera. Esta generalmente suele aparecer cuando se hace en desmonte y eso, que son una de las primeras que aparecen. El Solanum cicimbrifolium o la tutia, esta también es bastante conocida. Bueno, esta planta presenta espinas y un fruto que en este caso puede ser amarillito, puede ser rojo. Euphorbia heterófila, la lecherita. Emilia sonchifolia o la falsa cerraja. Bueno, en este caso acá pueden ver en la foto de la derecha donde se observa el envés de la hoja que tienen todas esas manchitas marrones o esas pústulas que justamente pertenecen a una especie de roya, ¿sí? O sea que en este caso esto también actúa como hospedera de enfermedades. El Ricimos communis o tártago, que también es una colonizadora primaria, vamos a decir. Leonorus tibiritus o cuatro cantos. Esta también es bastante común. Tabernamontana catarinensis o orquetero. Es otra que la considera
como colonizadora primaria, y esto ya tiene ya un porte más arbustivo. Asclepias curasábica o mataganado. Bueno, a esta planta también se le atribuye, justamente por eso viene el nombre, ¿no? Mataganado. Que produce la muerte de algunos ejemplares cuando la consumen ya, vamos a decir, cuando se está cortado y se encuentra un determinado tiempo en el piso y el animal lo come, podría llegar a ocasionar problemas. El Senecio graciliensis o María Mole, este también es una de las especies que hace un par de años atrás en la parte del sur de la provincia produjo la mortandad de varios animales justamente en los campos. Habían en época de invierno, ¿no? Que habían quedado sin alimento, empiezan a comer lo que hay y bueno, una de las cosas que habían comido era eso y bueno, esto es como que le produjo la muerte, ¿no? El Maranta vivaricata o la bananita, esta también, acá se puede ver que tiene manchitas amarillitas, ¿sí? Estas manchas también pertenecen a la roya, o sea que también es hospedero de enfermedades. La característica que por ahí que tiene esta es justamente que forma tipo unos rizomas que se encuentran debajo de la tierra y el control químico es muy difícil con esta planta, o sea que si queremos controlarla lo que hay que hacer es arrancar y el tema es que no se puede meter rastra ni nada porque esto se van cortando las raíces y las raíces como que vamos desparramando la semilla, ¿no? De cada pedacito de raíz que queda en una planta nueva. Una planta muy difícil de erradicar. Un poquito mejor. El Cenchus echinatus o el cadillo, que también, acá podemos ver que también está en una plantación de mandioca. Tenemos la planta y ya semillando. Por ahí esta especie lo que tiene de característico es justamente la forma de diseminación que tiene esta especie, ya que estas semillitas que generan son estas espinitas que te pegan a la ropa o al pelo de los animales y pueden ser llevados a distintos lugares por varios kilómetros. Comelina erecta o Santa Lucía, también es una especie que es bastante rastrera, ¿sí? Y tiene esas florcitas que es característica. El Cyperus rotundus o cebollín, esta también es una especie muy difícil de erradicar, también es bastante resistente a lo que es a los herbicidas. El Paspalum arundinellum o pasto yacaré. Bueno, esta acá también es difícil de erradicar, justamente por el tipo de raíces y la forma que tiene de reproducirse también, ¿no? El Sorghum alepense o sorgo de Alepo, esta acá es una especie introducida que se volvió una plaga, ¿sí? Vemos el sistema radicular que tiene, que también se reproduce así por el rizoma. Eso más que nada fue tipo un pantallazo. Lo ideal es que la persona que se dedique a lo que es el manejo de malezas conozca todo sobre la parte botánica y sistemática de lo que son las plantas, justamente para determinar cuál es el mejor momento de control o si es necesario realizar algún tipo de control, ¿no? Dentro de los métodos de control que vamos a ir viendo, podemos ver que tenemos distintos, ¿no? Acá por las imágenes que estamos viendo.
Dentro del método de control tenemos el químico, el manual, el mecánico y el físico. Dentro del químico tenemos el uso de herbicidas. Los herbicidas tienen la ventaja de que pueden ser selectivos, versátil, es más económico y tiene una alta efectividad. Dentro de las desventajas, por ahí podemos nombrar lo que es la inversión inicial que se tiene que hacer y que la persona que realiza estas aplicaciones tiene que ser personal calificado. ¿Sí? Dentro del manual tenemos el método de arranque, ¿sí? Ir arrancando las plantas con el manual, corte manual, ya sea con machete o con partida. El método manual de arranque tiene un bajo costo inicial, pero es un método más lento, tiene gran necesidad de mano de obra y hay mucha posibilidad de rebrote, ¿sí? No controla la maleza, sino que lo que vamos haciendo es la vamos podando, ¿sí? Y bueno, gran necesidad de mano de obra, rápida reinfestación por los rebrotes vigorosos, ¿no? O sea que tanto el arranque como el corte manual, si bien tienen un bajo costo inicial y una menor inversión, tiene bastantes desventajas. Dentro de los mecánicos tenemos la topadora, rolo. Bueno, acá en nuestra zona por ahí no se pasa el rolo, sino que muchas veces atan detrás del, vamos a decir, del tractor o de alguna cubierta grande de máquina o algún trozo de madera y van arrastrando y van, es como que van tumbando en realidad las plantas, ¿sí? Desmalezadora y el arado. Esos son los métodos mecánicos. ¿Cuál es la ventaja que tienen esto? Es que rapidez en operación y menor necesidad de mano de obra, pero tiene sus desventajas. Es un método no selectivo, o sea que lo que hacemos es eliminar todo lo que está sobre el suelo, no controla las malezas, sino que las poda. Hay una rápida reinfestación de brotes, los brotes crecen más vigorosos justamente porque vuelven otra vez a tener más espacio, más luz, ¿no? Su uso depende de la topografía y el grado de mecanización del área y costo final alto. ¿Por qué decimos que su uso depende de la topografía? Porque depende mucho del, vamos a decir, de la pendiente que tengamos, si podemos meter o no meter una de estas maquinarias, ¿no? Si tenemos mucho desnivel, este tipo de método de control es muy ineficiente o no es posible. Y al final el costo final que tiene esto es bastante alto. Dentro de los métodos físicos tenemos la quema o la inundación, que esto tiene un costo bajo, pero el riesgo de quema de alambrados y campos vecinos, hay disminución de la fertilidad potencial del suelo y favorece la germinación e instalación de malezas, ¿sí? O sea que tampoco por ahí es tan eficiente. Bueno, nosotros dentro de todos estos métodos de control vamos a tener un poco más de énfasis a lo que es el método químico de control, ¿sí? Mediante el uso de herbicidas. Y acá tenemos que, con menos labranzas, el productor depende de los herbicidas en su lucha cotidiana contra las malezas. ¿Cómo actúa un herbicida en una planta susceptible? Bueno, cuando se aplica un herbicida, la molécula de este herbicida entra en contacto con la planta y penetra, ¿sí? Dentro de la misma, ¿no? Esta molécula del herbicida se ingresa en, vamos a decirle, lo que se llama el sitio de acción del herbicida, que son enzimas específicas del proceso celular a los que se unen los pesticidas, ¿no? Se unen a estas enzimas dentro de la planta y provocan la muerte de la planta.
¿Cuáles son los periodos críticos? Para determinar en qué momento, para determinar el momento de aplicación tenemos que tener en cuenta, primero, el ciclo de la maleza, cuándo es más susceptible y en el lapso de mayor competencia que la maleza está teniendo con el cultivo, ¿sí? No es lo mismo realizar un control, como ya lo habíamos dicho anteriormente, cuando la maleza ya se migró, que cuando recién está en sus primeros estados fenológicos, ¿sí? Y cuando nos referimos al lapso de mayor competencia de la maleza con el cultivo, siempre nos referimos a los primeros estadios del cultivo, ¿no? Si es una plantación anual, ¿sí? Tanto anual como perenne, siempre los primeros estadios donde la planta tiene que crecer y fructificarse es cuando es más susceptible, porque hay más competencia en cuanto a los nutrientes. Una vez que la planta ya se fructificó, ya tiene un determinado tamaño, es como que se vuelve un poco más eficiente para competir contra estas malezas. Las condiciones que determinan la velocidad de crecimiento, el desarrollo y la forma de propagación que tengan las malezas, ya sea por semillas, rizomas o estolones, son datos que nos van a permitir realizar controles más eficaces y determinar si es factible la aplicación o no de agroquímicos y en qué dosis, ¿sí? Evitando así, vamos a decir, aplicar de más. Cuando hablamos de clasificación de herbicidas, tenemos tres puntos a tener en cuenta, ¿sí? Primero, clasificación de herbicidas según la acción, ¿sí? Según su acción, según el tipo de aplicación que tiene y el momento de aplicación. Según la acción, los herbicidas pueden ser selectivos o no selectivos. Cuando hablamos de selectivos, son aquellas que o son para gramíneas o para latifoliadas, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de no selectivos, que significa que son tanto para gramíneas como para las de hojas angostas y anchas. Cuando hablamos de aplicación, residual sería una aplicación que se realiza en el suelo y se va incorporando ya sea por remoción de suelo o con la lluvia. Y tenemos otra aplicación que sería la foliar, ¿sí? La aplicación foliar puede ser por contacto, toca la hoja y seca, y la sistémica que ingresa dentro de la planta, va al floema, al xilema y produce la muerte y el secado de la misma, ¿no? El momento de aplicación tenemos la aplicación en el barbecho, pre-siembra, y luego de la post-siembra sería antes de la emergencia y después de la emergencia de nuestro cultivo. Bueno, tenemos la clasificación de herbicidas, también se clasifican por dónde entra la planta. Hay herbicidas que entran por hojas, tallos verdes y yemas. Después tenemos otros que entran por la corteza, que son las soluciones oleosas. Después tenemos otros herbicidas que entran por la raíz y se aplican en el suelo y son favorecidas por las lluvias. Y los que entran por el cuello de la raíz de la planta. Mira, de ella que se está por cortar, ¿eh? Ah, bueno, entonces hago una pausita acá y esperamos. Porque sí veo que menos de un minuto ya.